de Basile. Parece que Di María se ha encontrado con esa titularidad después del buen papel que ha tenido en los Juegos Olímpicos. Mientras vamos a escuchar un poco de fondo ese himno argentino. Ojo, la lluvia será protagonista. Bueno, sonó ya el himno argentino y en apenas unos instantes podrán los dos equipos enfrentarse. Ahí vemos a Di María, precisamente el hombre que es la novedad para esta selección argentina. Realmente a mí me ha sorprendido. Yo te voy a decir sinceramente que yo pensaba que Di María todavía necesitaría un proceso un poquito más de demostrar más cosas antes de debutar, pero Basile ha optado por esta solución y ahora veremos cómo le sale. De todas maneras, también me ha llamado mucho la atención esta semana que el gran Chilavert, que obviamente nunca puede estar con la boca cerrada, pero a veces también dice cosas muy interesantes, ha criticado durísimamente a Basile por estar en la selección y también el juego que hace Basile con la selección, como diciendo que jugando de esa manera y con esas estructuras nunca podrá ser campeón del mundo. Y sin embargo ha elogiado a técnicos como Carpegiani, como el mismo y Marcelo Bielsa también. Lo ha elogiado muchísimo, o sea que ya ha empezado a calentar el partido también antes de jugarlo. Es su faceta, ¿no? Ahí vemos precisamente la selección de Paraguay con Villar Verón, Morel Rodríguez, Cáceres, con Cardozo, Barreto, Santana, Vera, Da Silva, Riveros y Nelson Valdez. Recordemos esa baja importantísima de Salvador Cabañas, más allá de la pegada que representa tener tan buenos delanteros en la selección del Tata Martino, como Santa Cruz, como Edo Valdez, sigue siendo un equipo extremadamente equilibrado en defensa. Si no, fíjense en Vera, por ejemplo, jugador del Liga Deportiva Universitaria de Quito, que ganó la Copa Libertadores y ha fichado por el América, un tipo que le da un equilibrio, Xavier, tremendo. Sí. Recordemos también la alineación de Argentina, que la vimos anteriormente, Bondancieri en la portería, con Coloccini, De Michelis, Zanetti, Heinze, Mascherano, Di María, Riquelme, Messi, Tevez y Esteban Cambiaso. Recordemos el Kun Agüero suplente, con Messi con total libertad para intentar sobre todo formar sociedad con Riquelme, una sociedad que poco a poco quiere ir fomentando Basile, que también pudimos disfrutar de ella en los Juegos Olímpicos de Pekín. Tevez arriba con su gran movilidad y su potencial rematador de siempre, y Di María escorado a la izquierda, pero cuidado porque este chico del Benfica también juega muy bien por adentro. Sí, normalmente parte de banda, pero también es goleador, es decir, es de llegada en diagonal, ¿no? Y también veremos ahora Cambiaso hasta qué punto allí se desenvuelve en el centro del campo, cuando últimamente hasta con Mourinho en el Inter está jugando hasta de central. Sí. Por lo tanto, a ver cómo se van adaptando, ¿no? Heinze obviamente jugará de lateral izquierdo, lo que permitirá a Di María tener una libertad en ataque más importante y él resguardará un poquito, y sin duda será Zanetti por banda derecha quien intentará romper más en ataque. Sí, parece un equipo más equilibrado. Zanetti con libertad para subir por la derecha. Por la izquierda, Heinze no se suele prodigar mucho en ataque, pero lógicamente va a guardar bien las espaldas de Di María, que es una de las atracciones del partido. Pues todo dispuesto para que pueda iniciarse ya este partido de la séptima jornada en la fase de clasificación sudamericana de cara al Mundial 2010. Recuerden, en Sudáfrica, el colegiado el brasileño Carlos Simón, que va a ser el encargado de dirigir la contienda. La selección argentina, que va a estar en esta primera mitad a la izquierda de sus monitores. A la derecha de sus imágenes estará la selección paraguaya. Ahí veíamos a su portero y capitán Justo Villar. Y todo dispuesto, como decimos, para que pueda rodar ya ese balón. Posesión para la selección paraguaya. Y veremos qué resultado pueden obtener, porque recordemos, en la clasificación líder Paraguay con 13 puntos, 2 más que la selección argentina. Y en definitiva, vamos a ver si el equipo paraguayo puede en estos primeros compases del encuentro verse, Xavier, quizás un poquito amedrentado por el ambiente en el Monumental, ¿no? Bueno, seguramente el ambiente en el Monumental es extraordinario, aunque Basile se quejó que en el último partido no había ese ánimo y ese apoyo, pero esta vez
esta vez de eso creo que no se va a quejar. No, seguro. Alguien dijo, no sé si fue Basile esta semana, que en aquel partido que recuerdas tú, Xavier, parecía un anfiteatro. Sí, así es. Que fue el partido contra Ecuador, precisamente, ¿no? Pero que no era en la cancha de River, ¿no? Sí, fue en River. ¿Fue en cancha de River? Sí, también. Mal, sí. Pues estaba el terreno de juego mucho peor. Sí. Vamos a ver esa recuperación para Paraguay. Reclamaban falta, el colegiado que no lo indica. Ahí veíamos las protestas. Mascherano es el que tuvo que lanzarse con todo para intentar hacerse con ese balón. Ojo a la salida ahora para esa banda izquierda para la selección argentina. Demasiado largo ese balón. Al final el despeje que tiene que ser de Verón, el central de la selección paraguaya. Y en el centro del campo vuelve Argentina a recuperar ese balón. Era Edo Valdés el que quería hacerse con la pelota. Falta. Así la va a indicar el colegiado. Y posesión favorable a la selección argentina. Se disculpaba en este caso Valdés, pero la falta es clara sobre Gabriel Heinze. Ahí estamos viendo de nuevo repetido ese recorte Mascherano anteriormente en esa pugna, precisamente para intentar recuperar ese balón, pero no entendió el colegiado Carlos Simón que fuese merecedora de cartulina amarilla ni tampoco la indicación. Ojo, Lionel Messi, el que recibe, escorado hacia la banda derecha, aguanta con el balón, 2 hombres encima de él, tuvo que buscar un apoyo atrás. Es Riquelme el que también a su vez ha tenido que retrasar ligeramente ese balón con la recepción de nuevo en esa línea defensiva de Argentina y retrasando para De Michelis. Pero fíjate, ha habido ahí, si has podido ver, han iniciado el ataque por banda derecha los argentinos y poquito a poco se iban apoyando detrás, pero los paraguayos han ido saliendo escalonada y ordenadamente y les han obligado a retroceder hasta su propio campo prácticamente. Y ojo, la recuperación nuevamente para Argentina, incorporándose por esa banda izquierda. Di María el que puede buscar el centro, balón al segundo palo, se ha paseado ese balón y ahora Zanetti el que evita que se pierda por la línea lateral. Es la primera llegada con peligro de la selección argentina. Primer desborde de Di María, ahora atacó con bastantes efectivos Argentina y necesita ese 1 contra 1 porque Paraguay, posicionado muy bien en defensa, le va a crear muchos problemas. Tiene el equipo de Martino Xavier 2 excelentes recuperadores en el medio campo, como son Vera y Barreto. Y ahí vemos a Tevez, otro recuperador también magnífico porque es el que recuperaba ese balón, buscaba la salida hacia la banda izquierda. Di María, el que también por allí progresaba y buscaba un centro, eso sí, no con demasiada precisión. En ese tipo de balones yo echo de menos en la actual Argentina un hombre de las características de Batistuta, ¿no? Sí. Es decir, que Di María, Tevez no es... Ahí estuvieron dudando en defensa y el despeje de Abondancieri del todo no es bueno. Tevez no es un rematador de ese estilo en el que está continuamente buscando esos balones. Di María tampoco, Messi tampoco. Quizá falta actualmente en Argentina aquel Batistuta que resolvía tanto ese tipo de jugadas y de centros. Dijo esta semana el tío Coco Basile que para este partido estaba pensando precisamente en Martín Palermo, pero ha sufrido por desgracia una gravísima lesión de rodilla, el delantero de Boca, el incombustible delantero de Boca. De nuevo Paraguay haciéndose con ese balón, prefiere retrasarlo entre Cáceres y Verón. A su vez retrasan para Villar, este contundente a la hora de despejar ese balón en largo, buscando las referencias ofensivas tanto de Cardozo como de Valdés. Edo Valdés que ahí se ofrecía, aunque no va a poder recibir ese balón en la incorporación desde atrás. Saque de banda para la selección argentina. Zanetti, el que situará ese balón en movimiento. Javier Zanetti buscando el apoyo con Messi. Messi que aguanta bien con el balón. Reclamaban falta a los jugadores paraguayos. No fue, ni mucho menos. Y sigue buscando la salida hacia la banda opuesta. Di María controla con el pecho. Le doblaba también Heinze. Aguantando Di María, el jugador de Benfica buscando ese balón adelantado. Ha dejado también atrás ese balón. Ojo el recorte dentro del área, un poquito más escorado. Al final se va a perder ese balón. Bueno, Messi el que inició la jugada y el que ha podido culminarla. Sí, y a punto han estado los paraguayos de incluso de la posibilidad del derribo, de un posible penalti. Fíjate ahí, en esta no. Pero fíjate ahí la duda y que la otra también. Da Silva dudó si meter o no el pie y creo que hizo bien en no meterlo. Verón había aguantado bien, pero Messi se lo limpió como cualquier cosa. Primer saque de esquina para Argentina con ese balón dentro del área, el remate. Se lo va a quitar como puede la defensa de Paraguay, aunque la recuperación es de nuevo para Heinze. Sacando un poquito más abierto ese balón, Riquelme, el que tenía que retrasar. Ojo que la recuperación ahora es para Paraguay. El contragolpe puede ser peligroso. Riquelme que no puede seguir en la presión. Balón adelantado, la salida para Abondancieri, que tiene que jugar con los pies fuera del área, porque ese balón no llegó hasta el interior del mismo.
Bueno, pues aquí podemos ver un reflejo de lo que va a tener como precauciones la selección argentina. Cuidado a los contragolpes de Paraguay. Sí, además dudo de Michelis, ahí si ceder la pelota o no, por eso también se quedó medio parado Adel Mancheri. Hombre, y precisamente de Michelis yo creo que su mejor característica no es la velocidad. Es un hombre más contundente, más fuerte, potente. Tiene zancada, pero no es rápido. Pero le falta frecuencia de zancada, es decir, ese tranco corto, ¿no? Esa frecuencia en pisar rápido para poder luego reaccionar ante cualquier giro. Y atención, porque falta, ¿no? Falta peligrosísima, cerquísima de la frontal del área de Paraguay. Tevez, que cogió la pelota con decisión y en este caso provocó esa falta, la primera opción en jugada a balón parado que pueden encontrar los argentinos. Y estas faltas suelen tener dueño, Juan Román Riquelme. Sí, y el árbitro un clásico, ¿eh? Sí. Simón el brasileño. En este tipo de partidos es el clásico siempre. Buen árbitro, ¿eh? Casi Sí, una estrella de la tele a veces con sus aspavientos, pero buen árbitro. Es buen árbitro. Bueno, pues ahí vemos como Juan Román Riquelme es el que se ha decidido por colocar la pelota, pidiendo un poco la distancia. El colegiado que se cerciora de que no van a mover ese balón, aunque eso es complicado. Justo Villar, el portero del Real Valladolid. Sí, te lo va a tener difícil con Asenjo. Sí. La distancia que coloca el colegiado y al borde del minuto 7 de juego de esta primera mitad, la primera oportunidad para que Juan Román Riquelme tenga ese remate directo sobre la portería paraguaya. No está colocado demasiado en la esquina del palo Villar. Allá va el golpeo de Juan Román Riquelme. Será con la pierna derecha. El lanzamiento al larguero. Se confió en exceso Villar bajo el remate a las manos del guardameta paraguayo que rápidamente coloca ese balón en movimiento. Aedo Valdés que no puede alcanzar la pelota. Recupera a Heinze. Susto para Paraguay. Sí, indudablemente que Riquelme es un gran lanzador de faltas, pero a mí me había parecido que justo Villar se había ido excesivamente a un rincón. Entonces, la pelota de Riquelme incluso ha ido relativamente centrada. Pero si acierta portería, era gol. Hubiera entrado, ¿eh? Yo creo que... Yo quisiera ver una repetición porque creo que puede haber tocado alguien en la barrera, ¿eh? Puede ser, pero yo lo que quiero decir es que ahí el portero tiene que situarse un poquito como el siguiente hombre de la barrera, pero no tan en la esquina como estaba, porque si no, le queda toda la portería excesivamente lejos. Pues vamos a ver si se produce alguna que otra falta a lo largo del encuentro y seguimos viendo esa dinámica en el guardameta paraguayo. Cuando ahora es su selección la que intentaba progresar por esa banda derecha, saque de banda que va a forzar al menos el equipo paraguayo. Habíamos repetido la acción, ahí vemos, pues no ha tocado en nadie, ¿eh? No, pero no ha tocado en nadie y qué cerquita ha estado. Pero tú fíjate el portero donde estaba, ¿eh? O sea, estaba casi agarrándose al palo del otro lado. Para mí, excesivamente lejos. De todas maneras, inapelable el lanzamiento, ¿eh? Qué potencia, qué precisión. Magnífico. Vamos a ver ese envío al área. Ahora Cardozo recibe en la frontal con la cabeza, reclama fuera de juego. Fuera de juego de Aedo Valdés. Bueno, otro duelo interesante entre dos hombres que han coincidido en el Benfica, como Di María y Cardozo. Así es. Y además los dos han hecho muchas veces un dúo muy efectivo, ¿eh? En ataque, pero esta vez van a estar en lados opuestos. Cardoso a mí me parece un futbolista muy interesante. Sí, interesantísimo. Y con una capacidad competitiva muy por encima de la media. Sus temporadas en el fútbol argentino, en Newell's Old Boys, estuvieron llenas de goles, además. Tipo duro de verdad, ¿eh? Decían, se habló un tiempo de que si le quería fichar la Real Sociedad, nuestra querida Real Sociedad, pero ojalá. Centro ahora, no llegó Tevez, el remate de Zanetti. Ahí fuera de juego. Fuera de juego, venía de fuera en esa incorporación. Por mucho que Di María quisiera hacerse con la pelota, era situación antirreglamentaria. Ahí hay que explicar por qué esa situación antirreglamentaria. Porque si en el primer remate la pelota hubiera ido directamente a él, no hubiera sido fuera de juego. Es decir, cuando está volviendo en esa... Pero, ¿os acordáis el gol aquel que marcaron en la Eurocopa de Italia, que se decía que estaban fuera de juego y tal? Que no lo era. Te puedes incorporar. Pero no ahí después de ya haber hecho todo ese recorrido. Bueno, pues también nos sirve de momento este duelo entre Argentina y Paraguay para profundizar un poco más en el conocimiento de la reglamentación, cosa que... hay cosas que hay que refrescar un poco, ¿no? Sí. Vamos a ver el Pato Bondancieri. Pero en esa misma jugada también, no quiero ser pesado, pero recordar otra vez la falta de ese hombre rematador para esos desbordes en banda y estar allí para rematar. Sí, porque ahí Tevez tampoco podía entrar, no ha podido entrar con garantías. Luego desde atrás, Coloccini.
Adelantando ese balón, viene en el taconazo, ojo la recuperación para Tevez, otra falta más, la segunda que provoca y ahora incluso pudiera ser merecedora de cartulina amarilla, así lo va a ser, cartulina amarilla para Cáceres. No está teniendo Argentina una gran capacidad para elaborar el juego en el centro del campo, pero sí está teniendo mucha velocidad de 3/4 de campo hacia arriba. Sí, aquí yo creo que Da Silva se ha confiado excesivamente, ¿no? Cómo trabaja Tevez, Tenemos el envío de Coloccini. Ya era trabajador, Sí. Tevez en Boca, pero encima su paso por el fútbol inglés ya le ha hecho ya... Bueno, pues de nuevo la posibilidad de una jugada a balón parado para Argentina, aunque ahora quizás el remate directo puede ser o resultar algo más complicado. Aún así, Juan Román Riquelme junto a la pelota. Se incorporan jugadores para poder buscar el remate. También está Messi, que podría optar incluso con el golpeo con la pierna izquierda, pero va a ser, todo apunta a que va a ser finalmente Riquelme. Aunque, bueno, pues nos sorprende en este caso Lionel Messi con ese lanzamiento. Se estrella en la barrera y al final Cambiaso recuperando la pelota, dejándola en la banda. El centro al primer palo, el despeje que se lo va a quitar de encima Cáceres, el hombre que acaba de ver esa cartulina amarilla. Y vuelve Argentina una vez más a empezar con ese balón. Falta sobre De Michelis. Pues fíjate, Por el colegiado. pero ha hecho la falta, pero ya había 3 jugadores paraguayos que ya le estaban pisando los tobillos, por decirlo de alguna manera, ¿eh? Es la agresividad del equipo paraguayo, y digo agresividad positiva, quiero decir Sí, bien entendido. que suele ser extraordinario. Pues el trabajo de Gerardo Martino, el Tata Martino, que así lo está inculcando en su selección. Ojo Tevez, falta en ataque. Así lo va a entender el colegiado, la jugada que estaba ya anulada. Y el jugador del United que le pide explicaciones al brasileño, al colegiado, pero este le explica que no, que para ganar ese espacio había derribado a su defensor. Pero sigo protestando yo por este tipo de faltas, es decir, esa misma falta la hace el defensor y no te la pitan. Eso sí, de verdad. Siempre los árbitros en todo el mundo siempre dan mucha más ventaja al defensor que al delantero en igualdad de condición. No es justo. Vamos a ver el error en la cesión y el primer gol para Paraguay. Gravísimo el error en la defensa argentina, que lo han sabido aprovechar y de qué forma. Ojo, porque parece que incluso Abondanzieri se ha lesionado. Se ha lesionado Abondanzieri, era Heinze el que con la cabeza no llegó a tocar ese balón. Es Abondanzieri el que tuvo que salir y me parece que ha sido finalmente Valdez. Aedo Valdez el que mucho más rápido metió la pierna, golpeó la pelota y coloca el 0-1 para Paraguay. Pues sí, ha sido un error. Yo creo que era Heinze el que Heinze. se ha precipitado un poquito en Y cambio, Abondanzieri no puede seguir. Abondanzieri no puede seguir. Parece un golpe en la rótula, ¿no? Un golpe directo en la rótula, Una fortuna para un buen guardameta que la temporada y para pasada, el Getafe, cómo se le están poniendo las cosas. Los dos guardametas internacionales que tenía argentinos, los dos lesionados. Habrá que ver el alcance de la lesión. Sí. Y yo, a mí me da la sensación de que ha sido un golpe directo en la rótula. Y esos golpes directos en la rótula pueden ser o nada o muchísimo. O muchísimo. Porque a veces se puede producir, pero no sé, da toda esa sensación. Pero aquí Heinze se precipita, calcula mal por querer darle con la cabeza y cederle al portero, ¿no? Calcula mal, no la toca. Y mira, a ver, ¿ves? ¿Has visto? Es la pierna derecha de Abondanzieri que choca directamente. Aquí igual se verá mejor. Ahí, ¿has visto? Igual no sé, la izquierda igual, Pero es choque de rótula, Sí, además Abondanzieri no tenía ninguna manera de protegerse porque su mirada estaba fija en la pelota. Ahí. Qué fe Valdés, Bueno, pues esa fe que al final ha tenido recompensa y la tiene para la selección paraguaya. Y ojo que este gol, hablábamos antes en la presentación de lo que va a ser pues todos los encuentros de esta fase de clasificación de esta madrugada, y hablábamos de que Argentina puede colocarse como líder, pero ojo que si Paraguay consigue la victoria aquí, estaría pues poniendo sobre la mesa una candidatura para ya una selección, pensar en ella como una de las que puede tener el billete casi asegurado, no asegurado 100%, pero muy cerquita. Pues sí. Mira, da toda la sensación de la rótula. Pues vamos a ver, vamos a ver el alcance de la lesión del Pato Abondanzieri, porque son muy, muy malas noticias. Yo me quedo sobre todo en los gestos del guardameta, que está pues retorciéndose de dolor, y ahora el turno deberá ser para Juan Pablo Carrizo. Nuevo jugador del Lazio desde esta temporada, ya estuvo a punto de marcharse desde River al fútbol italiano la pasada campaña, pero un problema con su pasaporte lo evitó el fichaje, que finalmente sí llegó a buen puerto este verano. Guardameta muy tranquilo, sobre todo, inspira bastante seguridad.
Pues 0-1 la ventaja para el equipo paraguayo. Al final lo van a dar a Heinze en propia puerta el tanto en el minuto 15. Bueno, pues la fe, en este caso, si se tuviese que situar ese gol, sería para Aedo Valdez, que él ha conseguido con ese error, también hay que reconocerlo, de Heinze, pues el tanto. Además, la lesión de Abondancieri. Y estos son, como decimos, muy malas noticias para la selección argentina y también para su club, para el Getafe. Vamos a ver cómo puede reaccionar el equipo argentino, porque todavía hay mucho tiempo por delante. Y también tiene, ojo, esa entrada por detrás de Tevez, que le puede costar la cartulina amarilla como poco. Vamos a ver, porque el colegiado entiende que al final es falta, y las cámaras que siguen con Abondancieri y los gestos de dolor retorciendo de dolor, pero pues una lástima, ya decimos, no solo por el propio Pato Abondancieri, porque la temporada acababa de iniciarse y ojalá el Pato no tenga una lesión de consideración, aunque bueno, pues no tiene buena pinta. Recordemos que el otro guardameta del Getafe, el joven Óscar Ustari, el exjugador de Independiente, se lesionó también de gravedad en los Juegos Olímpicos. Ahora, en este caso, el colegiado, el que no entiende que haya falta en ese choque. Zanetti aguantando con el balón, intentando progresar ahora el jugador del Inter, aunque como vemos la presión paraguaya es una presión enorme. Cómo acude el tercero. Esta falta que es clara. ¿Has visto cómo estaban haciendo la presión los dos delanteros y cómo acude un tercero desde atrás ante las dudas y la media vuelta que había hecho Javier Zanetti? Martino cumple lo que promete, dijo que iba a atacar, lo está haciendo con sus armas, con su estilo, pero una selección paraguaya la que estamos viendo con capacidad para sentirse protagonista nada menos que en el Monumental de Buenos Aires. Javier Raúl, hace 15 años que la selección argentina no pierde como local en la fase de clasificación para un mundial. Su última derrota, que fue con Colombia. Exacto, iba a decir dolorosísima para los argentinos, el 0-5 en este mismo estadio, si no recuerdo mal, el 0-5 con la Colombia de Pacho Maturana, que fue pues, hace exactamente 15 años, el 5 de septiembre del 93. Ese fue el año de nuestra clasificación para el Mundial de Estados Unidos con Bolivia. Argentina quedó quinta y se tuvo que ir a jugar la repesca contra Australia. No, Argentina quedó segunda. Lo que pasa es que entonces se jugaba, atención, ese balón que tiene que despejar como puede de nuevo la línea defensiva con Heinze. Cardozo recuperando la pelota, error en el pase, y ahora la posibilidad es para Argentina. Con Tevez, que recuperaba, tocaba atrás, de nuevo vuelve a recibir ahí el jugador del United y se escora un poquito dejando para Di María, que tiene que buscar un poquito más de oxígeno en el centro. Cambiaso el que no pudo recibir ese balón, y ahora el contragolpe para Paraguay. Te decía que entonces se jugaba en dos grupos de 5, y en el grupo nuestro éramos 5 y clasificaban 2, y clasificamos Brasil y nosotros. Quedaron fuera Uruguay, Ecuador y Venezuela. Y en el otro grupo debían de ser 5, pero eran 4, que eran Argentina, Colombia, Perú y Paraguay. Y el quinto debía ser Chile, pero no podía ir por aquel famoso hecho del cóndor rojas, de la ceja en Brasil, etcétera. Estaba sancionado y fuera. Entonces, por eso en ese grupo se clasificaba solo uno, porque eran 4, y clasificó Colombia. Australia, ¿no? Y el segundo, que era Argentina, jugó, como dicen ahí, el repechaje contra Australia, que además le costó muchísimo. Tuvo que volver Maradona. Ganaron 1-0 en campo de River con un gol de Batistuta, además extrañísimo, de una esquina, de un córner, una cosa así. Así fue la historia. Y luego Argentina sí consiguió esa clasificación, cuando ahora Paraguay vuelve a recuperar en el centro del campo. Bueno, tremendos Barreto y Vera, Bueno, Barreto ahí buscando precisamente esa salida hacia la banda. Vamos a ver con esa incorporación el centro de Rodríguez, y atrapa Carrizo, que pone de inmediato ese balón en movimiento, con Mascherano también ofreciéndose para buscar una salida. Ahí recibe en el centro del campo, pero la presión es constante por parte del equipo paraguayo, presión que surte efecto con esa recuperación de nuevo en terreno de juego argentino. Vamos a ver esa salida hacia la banda izquierda, se perderá el balón por la línea lateral. Bueno, pues Argentina de momento, primeros compases en los que llevó peligro en jugarse a balón parado, pero más allá de esas acciones no reacciona. No, yo sigo pensando que a esta Argentina le falta un poquito de pausa. A pesar de Riquelme, yo creo que le sigue faltando pausa. Quizás le haría falta a Riquelme alguien con quien combinar y meter un poquito más de paro y toco y no tanta revolución, porque yo creo que si Argentina mete revolución al partido,
Paraguay se siente más cómodo. Zanetti, Messi escorándose un poco hacia la banda derecha, aunque prefiere proteger ese balón. Tevez a su vez tiene que retrasar el esférico. Coloccini. Está trabajadísimo Paraguay, sobre todo en la presión en los costados, también otra de las señas de identidad de este equipo. Ojo Messi dentro del área, quiere llegar a por ese balón, el último en tocarlo ha sido él. No, yo creo que no debería ser córner. Yo también, yo he visto fuera clarísimo, pero es el asistente el que lo ha indicado. Sí. Bueno, pues saque de esquina para la selección argentina en esa acción individual del propio Lionel Messi, que se encargaba de efectuar el lanzamiento desde la esquina. Vamos a ver ese lanzamiento que buscaba el combinado argentino, intentando el centro al primer palo. Atrapó finalmente Justo Villar, y en este caso habrá que ver qué es lo que Messi todavía puede ofrecer también a la selección argentina. Ahí estamos viendo, yo creo, repetida la acción del gol. Ahí Heinze que no toca, sí, es gol en propia puerta. Pero fíjate, es el choque de rótula con rótula, ¿eh? Y el propio Valencia se da cuenta rapidísimo. Qué mal mide Heinze, qué extraño, un error de esas características en un jugador como él. Mira, ojalá me equivoque, pero suelen ser las típicas fracturas de rótula que se llaman en estallido. Es decir, pues esas son las peores. Sí. Ojalá me equivoque. Fuera de juego. Fuera de juego, que indica el colegiado a instancias de su asistente, y rápidamente intentando De Michelis colocar ese balón en juego, fuera de juego que sí existía por muy poquito. Intentando nuevamente Paraguay encontrar una salida para el ataque, con Da Silva buscando ese envío hacia la banda. Bueno, no entendió el colegiado que hubiese falta. Ojo a la recuperación, de nuevo Cardozo desde fuera del área. El disparo lo atrapaba nuevamente Carrizo, que pide calma. Bueno, pues son ese tipo de balones que, como reciba Cardozo y esté bien colocado, siempre puede llevar peligro. No se lo piensa. No, eso no, es un delantero muy decidido, es un delantero que trabaja muchísimo en todo el frente del ataque y sobre todo, y en general, es característica del futbolista paraguayo. Es muy decidido. De nuevo intentando encontrar y ganarle la espalda a la defensa argentina, y es ahí en el centro del campo. Bueno, ahora Messi el que no tiene dudas, pero anteriormente sí las ha tenido la selección argentina para poder sacar ese balón. Vamos a ver ahora a Riquelme que tiene que buscar a Tevez. Tevez aguantando con el balón, el disparo raso a las manos de Justo Villar, pero también es Tevez el que vuelve también a animarse. Pero Luismi, ¿no crees que se está desesperando demasiado pronto Argentina? Está jugando como si fuera el último minuto de partido, claro, ¿no? Y todavía queda un mundo. Hemos visto en los primeros 5 minutos a Di María irse bien por la izquierda, abriendo el campo, pero la paciencia le ha durado a Argentina 5 minutos. Vemos a una selección de Basile ultra acelerada, con demasiada conducción de balón y equivocando las velocidades en cada zona del campo. Da Silva que se incorporaba bajo ese centro, cambiazo, tuvo que meter la cabeza, vuelve a recuperar Paraguay. En esa acción finalmente se va a quitar Heinze el balón de encima, literalmente hacia la banda, y entiende el colegiado que le favorece a la selección argentina. El propio Heinze, el que se encarga de situar ese balón en juego. Saque de banda nuevamente para Argentina, y de nuevo Heinze, el autor del gol en propia puerta. Recuerden, el minuto 15, en la jugada en la que se lesionaba, esperemos que no de gravedad, aunque por los gestos todo apunta a que sí va a ser el Pato Abondanzieri, el Tata Martino, que de momento tiene que estar satisfecho con el rendimiento de su equipo, cuando ahora el brasileño Carlos Simón indica que el saque de banda le corresponde a la selección paraguaya. Buscando nuevamente ese lanzamiento, pero en el centro del campo rápidamente la recuperación de Messi. Perdía el balón, Reto el que tiene que retrasar, lo hace finalmente sobre Justo Villar. Villar que no se lo piensa dos veces, buscando ese golpeo en largo. Balón peinado por Cardozo, al que no puede llegar a Edo Valdés. Coloccini. Ahí es donde empiezan las dudas para la selección argentina a la hora de intentar sacar ese balón. Es que tú fíjate, si indica precipitación, que Coloccini juega prácticamente como posición de central derecho, y Zanetti en la mitad de su propio campo tiene que recibir de espaldas. O sea, eso implica ya que se están precipitando demasiado. Ahí tienen que abrir mucho más, una especie de media luna, y un lateral pues estar con posibilidad de salir hacia adelante, no bajar a recibir prácticamente como si fuera un punta de espaldas a la línea de mitad de campo. Eso ya implica que se están precipitando excesivamente en la salida de balón.
Messi. Y están jugando muchas revoluciones por encima de lo que demanda el fútbol de Riquelme, que tiene que ser el faro del equipo. Un Riquelme que también en lo que es jugada en sí ha aparecido muy poquito de momento en el juego argentino. Di María intenta proteger ese balón para encontrar algún apoyo. La presión por parte de la selección paraguaya con Barreto, que luchaba por ese balón y lo va a recuperar. Entre tres, Tremendo. Yo no sé si van a poder aguantar con el desgaste que esto supone, pero de momento lo están haciendo. No, pero sabes que... Están muy juntos, ¿eh? Sí, pero ¿sabes quién es el mejor preparador físico del mundo? El marcador a favor. Y ese de momento sí está funcionando. Eso... Aunque sea por la mínima. Y ahora las dificultades para Cambiaso. Se equivoca en el pase. Nueva recuperación para Paraguay. Silbidos en el Monumental por parte del público argentino, que también quizás está transmitiendo esa impaciencia hacia sus propios jugadores. El pase atrás lo va a recuperar nuevamente Cambiaso. Tevez. En el partido que ganó Paraguay a Brasil ya vimos esa presión insistente sobre el equipo de Dunga por parte de los centrocampistas paraguayos. Recuerdo a Xavier que Vera se merendó literalmente a los 3 volantes de la Canariña, que eran, si no recuerdo mal, Josué, Mineiro y Gilberto Silva. Él solito, ¿eh? Pues ahora saque de banda favorable a Paraguay. Y con calma es Verón el que opta por buscar ese lanzamiento desde la banda. Cambiaso conseguiría recuperar ese balón. La precipitación nuevamente en el pase que buscaba Di María. Y al final el esférico que se pierde por la línea lateral será favorable para la selección paraguaya. Como ha cambiado Paraguay, ¿eh? Las imágenes que tenemos de la anterior selección paraguaya era Chilaver sobre la línea de gol y Gamarra sacando cabezazos desde el área chica, ¿no? Pero siempre han tenido quien esté, porque con Carpegiani también ya le he visto yo buenos partidos a Paraguay, ¿eh? O sea, quiero decir que ellos siempre son aguerridos, siempre, vuelvo a decirte, se utiliza mucho ese símil, ¿no? Que es un poco la Alemania de Sudamérica. Y cuidado, los alemanes serán toscos, físicos o lo que tú quieras, pero también saben jugar al fútbol, ¿eh? Quizás no esté la mejor época ahora mismo, la mejor camada en el fútbol alemán, pero... No, pero en el último mundial también para mí dio un nivel... Y dio un cambio también a la filosofía clásica del equipo, ¿no? Con Klinsmann y, oye, ya ha sido finalista en la Eurocopa, subcampeón de Europa. Jugar, quizás tenga problemas de materia prima, ¿no? Pero ya juega a otra cosa. Por eso te digo, y Paraguay ahora mismo también, fíjate, el orden con el que está jugando. Pero al componente de orden le suma un grado de atrevimiento enorme, porque si no en el Monumental muy poquitos equipos salen a atacar a Argentina, a presionar de esa manera. Son Luismi equipos que dudan poco, son muy decididos, cuando van. Ojo la incorporación ahora de Messi, se le escapó ese balón, aunque sigue luchando por recuperarlo. Se lleva la ovación por parte del público, puede llegar a la línea de fondo, fuera de juego. Sí. Jugada invalidada por situación antirreglamentaria en el momento del pase de Javier Zanetti sobre Lionel Messi. Espectacular lo que ha hecho, la velocidad que le ha metido. Estas son las jugadas de Messi. Le ha robado la pelota y luego efectivamente es jugada muy elemental, esa devolución. Sabes que en un tanto por ciento elevadísimo, si la defensa rival es medianamente profesional, te tiene que dejar en fuera de juego, y así ha ocurrido, ¿no? Pero el que no puede seguir a este ritmo es Messi, porque se está reventando. O sea, sí, además conducciones larguísimas, con su alto grado de explosividad. No encuentra el rumbo argentino. Bueno, falta de Aedo Valdez. Argentina está planteando como una especie de partido de guerra de guerrillas. Es decir, agarra uno, hace la suya individual, 1 contra 1, desborde, y no está encontrando el ritmo de juego colectivo, de meterle esa pausa, tocar, moverse sin pelota. Hay que no aparecer Riquelme. Abusando demasiado de la conducción. La falta fue de Lionel Messi sobre Morel Rodríguez. Y así ya nos hemos colocado casi en la primera media hora de juego, con ese 0-1 para Paraguay. Recuerden, en el minuto 15, obra de Gabriel Heinze en propia puerta, en la jugada en la que se lesionaba el Pato Abondancieri. Jugado parado para Paraguay, ese balón colgado al área, intentaba Cardozo peinar, la pelota que queda suelta. Ojo, esa progresión hasta la línea de fondo. No, finalmente las recuperaciones para Argentina, que consigue sacar con Mascherano. Salida hacia la banda, Tevez aguanta con ese balón, busca la acción individual y ojo a la entrada durísima, Ojo a la entrada durísima de Tevez, para mi gusto, incluso merecedora de una cartulina, y quizás no solo la cartulina amarilla. Mira, ya está, ahí está, roja para Tevez.
Cartulina roja para Tevez y las cosas se complican mucho más para Argentina. El exceso de revoluciones acaba desembocando en este tipo ha entrado, de me da la cosas. sensación que ha entrado con los 2 tacos por delante. Además, anteriormente tenía una amarilla, ¿no? No, todavía no. El que había visto ¿No? la amarilla anteriormente había sido Cáceres finalmente. Ahí vemos cómo va a ir y deja los tacos. Sí, porque no es que solo en la entrada, sino luego los deja ahí entre la entrepierna. Sí, para hacer daño. Hombre, Yo No creo sé dónde que le ha pegado, no sé si en la rodilla, ¿no? la rodilla, le ha dejado los tacos en la rodilla. no sé. Bueno, pues un hombre menos para Argentina, 0-1 en contra. Y a pesar de que Tevez gira la cabeza, vamos a ver el alcance también de los problemas para Verón. Nada, en 2 minutos está corriendo. Pero el que tiene problemas ante sí es este hombre, Alfio Basile. Vamos a ver cómo lo solventa. Ve que su guardameta titular se lesiona, que uno de los baluartes en ataque, el hombre que tiene en esa faceta ofensiva también Tevez, es expulsado, se queda con un hombre menos. Vamos a ver, esto quizás para que el Kun Agüero pueda salir en la segunda parte. Sí, depende cómo vaya el planteamiento, puede prescindir de algún... Mira, ya está. Está recuperado. Puede prescindir de algún hombre de defensa o incluso de algún centrocampista de contención, o igual jugar con esa posición de cambiazo, de hacerlo meter atrás, quitando a un defensor y sacar a un hombre más en línea de ataque, ¿no? Pero pasa que tampoco tiene tanta... Bueno, el Kun Agüero podía ser un... El otro es Denis, que es un hombre más de área. Más de área, pero ahora al estar 10 Es que con uno le hará menos- falta más meter velocidad en ataque, pues por Ahí puede la tener pareja. Kun, Messi a lo mejor. Eso es, con Messi, por ejemplo. Y prescindir de cambiazo o meterlo hacia atrás, renunciando a uno de los defensores. No, pero puede quitar a Cambiaso y poner ahí a Zanetti. Zanetti, como es el hombre multiusos de la selección argentina, O al revés. o al revés también. Bueno, vamos a ver ahora cómo puede reaccionar el equipo argentino. Falta sobre Riquelme, un Riquelme que, insisto, en jugadas de juego no está apareciendo para la selección argentina. Jugadas a balón parado es otra cosa, ya ha enviado un balón al larguero. Ahí intentaba llegar a por ese balón, no lo va a conseguir, aunque sigue luchando, se resbala en esa zona en la que parece que el drenaje no está del todo bien en este estadio monumental. Y aún así el despeje de la selección paraguaya, que vuelve Cardozo a dejarlo para iniciar con Aedo Valdés esa salida al contragolpe, demasiado largo ese balón, y al final el que se complica demasiado ha sido Carrizo, que a punto ha estado de perder ese balón, y estábamos hablando ya del 0-2. Ya decimos que era tranquilo, no sabíamos que tanto, ¿no? Sí, pero a más de uno le puede haber dado un pequeño amago de infarto en el Monumental. Tranquilo y canchero, de lo que se ha visto ahí, ¿no? Bueno, eso yo creo que los guardametas sudamericanos son muchos, ¿eh? Sí, pero es que ha habido un detalle ahí que en un principio ha dudado, pero luego cuando ha oído el rumor de la gente, todavía ha tardado unas... Uy. Ojo, el error en defensa, el mano a mano, no ha llegado por muy poco Cardozo al remate. Auténtico milagro. No ha Bueno, la recibido defensa el segundo argentina gol, sí. está siendo no solo un coladero, En es otra- que es un manojo de nervios. Sí, pero en otra cesión, en otra imprecisión cuando intenta sacar la pelota jugada, ¿eh? Y ahora intenta también poner un poco la réplica el equipo de Basile. Bueno, ahí vamos a ver ese error a la hora de Michelis despejar la pelota. Adeo Valdés el que dejaba para Cardozo, que no llega por milímetros a tocar ese balón. Ha cometido todos los errores posibles que puede No, es cometer un Barreto central en esa finalmente. jugada, ¿eh? Yo creo que ahí podría ser otra de las soluciones para posteriormente, ¿no? Que es un hombre como de Michelis también, pudiera ser sustituido por un hombre de arriba y bajar a Cambiaso a esa posición para apoyar a una media y hacer una especie de línea de 3, ¿no? Pero algo tendrá que buscar. Sí, porque de momento da la sensación de que no reacciona. Esta es la jugada en la que Valdés intentaba llegar a por el balón. Toda la ventaja es para Carrizo. Intenta controlar, está a punto de escapársele el balón. Pero, ¿ves? Pero Todavía hay, luego todavía siguen unos segundos más de duda. pues lo ha pasado realmente bien la selección argentina en esas dos acciones. Y no olvidemos Paraguay ganando el Monumental sin sus dos delanteros habitualmente titulares. Roque Santa Cruz. Ni Roque Santa Cruz ni Cabañas. Pues confirmándose como una de las selecciones que puede aspirar, ya decimos, a estar presente en ese Mundial de Sudáfrica 2010. Trata de reaccionar la selección argentina. Mascherano, falta. Demasiada conducción. Cartulina amarilla.
Ahora sin duda también estarán todo el rato protestando cada entrada para ver si tratan de equilibrar, ¿no? Entrada muy dura ahora de Barreto, el volante de la Regina. Muy buen recuperador, un futbolista además con un amplísimo recorrido, casi de área a área, ¿eh? Tiene un fondo tremendo. Un buen disparo de media distancia también Barreto. Totalmente justa cartulina, sí, lo que va al tobillo. Sí. Pues es cartulina amarilla, ya la vio también anteriormente Cáceres en Paraguay. Recuerden, expulsado por roja directa a Tevez. Ese balón, Zanetti lo quiere proteger, pero ya vemos 2 hombres rápidamente encima para presionar. Un enorme desgaste por parte del equipo paraguayo. Sí, pero es un desgaste que, si te das cuenta, todo está muy escalonado. Es decir, vas tú, luego voy yo, se reparten distancias, nadie hace un carrerón de 60 metros, casi todos hacen muchas carreras de 20-25 metros y eso permite una economía de esfuerzos muy importante. Todo lo contrario que Argentina. Mascherano dejando para Messi, Messi en la frontal, cambiazo, no fue bueno el control, el rechace para Messi, también dificultades en el manejo de la pelota, dejando para Mascherano, Mascherano que combina nuevamente con Messi, Messi se le queda muy corto ese balón, se lo va a quitar de encima como puede ahora Paraguay, y la recuperación para la selección argentina, pues si no hay falta, el saque de banda para Paraguay. Ausente Tevez por expulsión, estará rezando Basile para que vuelva a reeditarse un mínimo de la conexión de la sociedad que tienen que formar Riquelme y Messi, que prácticamente no se han encontrado nunca. Es que Messi sí ha aparecido, pero en esas conducciones largas que hemos hablado, pero Riquelme no. Está equivocando muchísimo la velocidad argentina. Y todo se beneficia a este hombre, Gerardo Martino, y a su selección, la paraguaya. Cambiazo. Más conducción, fíjate, más conducción. No, es que hay muy poco juego combinativo por parte de Argentina. ¿Te acuerdas de Martínez, Xavier? Jugaba en 1 o 2 toques todo, con una precisión magnífica en su pierna derecha, un fenomenal pasador en profundidad. De los que conocen el juego de verdad, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver, porque esta selección argentina, lo comentábamos también en el arranque de esta transmisión, los últimos partidos han empezado a generarse dudas. Derrota 2-1 ante Colombia, el empate a 1 ante Ecuador, el empate a 0 ante Brasil. Los 3 últimos partidos empezó muy bien con los 3 primeros partidos, pero luego... Y en todos ellos Raúl jugando bastante mal, además, ¿no? Los últimos resultados han sido más o menos acordes al juego. Lo que pasa es que la expectativa por ver siempre pues, a todos los jugadores argentinos que militan en los grandes clubes europeos, la vuelta de estos cracks al Monumental de Buenos Aires, pues siempre genera una sensación de que se puede ver un gran partido, ¿no? De que Argentina puede jugar muy bien al fútbol. Si a eso unimos la euforia por la conquista en Pekín del oro olímpico, entendemos la expectación que hay en torno a la selección de Alfio Coco Basile. Eso sí, la realidad y el juego están muy lejos de cumplir esas expectativas. Bueno, Raúl, de hecho, se decía ahora en Argentina que el hecho de que el campo esté lleno y este buen ambiente inicial, etcétera, etcétera, era debido porque, de nuevo, pues había habido como una especie de subida de moral a raíz de la medalla de oro. Bueno, pues vamos a ver si esa moral puede resurgir también con esa inferioridad numérica. Falta sobre Riquelme. Falta, eso sí, muy lejana respecto de la portería de Villar. Vemos a Santana. Coco Basile, que no para de dar indicaciones desde su posición. Sin duda lo tiene que estar pasando mal. Vemos. Riquelme recibía, protege con el cuerpo. Pero ya eran 2 hombres los que estaban encima. Claro, es la tónica de Paraguay. Ojo ese balón colgado al área. Despeja como puede la defensa paraguaya, no del todo. El disparo cruzado. Villar, el que atrapa, evitando males mayores. Esa buena llegada de Di María. Y ahora es el propio Justo Villar el que optará por el golpeo en largo, ganando algún que otro metro. Edo Valdez consigue peinar ese balón. El despeje de Michelis. La recuperación en el centro del campo. Y nuevamente esa presión de Paraguay. 2 hombres encima. Sacando atrás Heinze, el autor del gol en propia puerta. Con ese envío larguísimo sin que nadie pueda alcanzarlo. Y toda la ventaja vuelve a ser para Justo Villar. Pero tú fíjate, por ejemplo, en el trabajo defensivo de Paraguay, aparte de que empiezan a trabajar ya los puntas, luego qué bien basculan hacia un lado y hacia el otro. Es decir, cómo aprovechan todos los espacios útiles. Para el rival, ellos lo llenan enseguida de defensores. Dejan
grandes agujeros atrás, pero en zonas que no son útiles para el rival. Mira, como ahora, ¿ves? Todos están aquí. Allí atrás hay un agujero grande, pero es aquí donde es el espacio útil para jugar el rival. Y ahí acumulan, presionan y roban muy bien. Y en 2 toques han colocado ese balón para Cardozo, que no se entendió ahora con Valdez. La pelota que llegará para Carrizo. Y Carrizo que también de inmediato le pide a todos sus compañeros que adelante la posición, que prefiere buscar ese golpeo en largo para intentar ganar metros. Aunque se le va a quedar muy corto ese balón. Reclamaban falta los paraguayos en ese salto, no lo entiende así el colegiado. Esa llegada de Riveros. Y al final el error, la falta de precisión. Bueno, pues ahora que se lleva los pitos es Heinze, que no parece estar tampoco en el mejor momento del partido. Por cierto, una curiosidad, Raúl Xavier, de los 22 jugadores que han saltado al campo, ninguno juega en equipos de su país. Fíjate. Bueno, hombre, tan rotundamente... Bueno, Riquelme. Riquelme El único, es verdad, sí. Riquelme es el único en Boca. Por eso te decía yo, pero aparte de eso es que es un hecho que quizá tan rotundamente no, pero se suele dar, ¿no? Sí, sí. Bueno, por ejemplo, el ejemplo es coger Brasil, casi, ¿no? Claro, también, no suele ocurrir que suele haber pocos jugadores porque, claro, las crisis, la necesidad de dinero hace que ya los jóvenes salgan, además cada vez antes, ¿no? Cada vez antes. Y de hecho, incluso la Argentina medallista de oro, pues también prácticamente apenas había jugadores que jugaban en su país. Además, en los paraguayos hay que destacar que tienen un amplio conocimiento y amplia experiencia en el fútbol argentino. Cáceres y Morel juegan en Boca, Villar estuvo en News, ahora en el Valladolid, Cardozo también militó en Newell's Old Boys. Y ahora están saliendo bastante al fútbol mexicano, los paraguayos. Taberón, el lateral derecho, buen jugador también en el Pumas. Riveros por la izquierda, el interior en Cruz Azul. Vera, las Cabañas en el América. Y Vera, que acaba de fichar por la América también. Por eso. Y también está en el banquillo, está Mansur, que creo que está en Pachuca. O sea, ya están buscando... Es un lugar de destino bastante interesante ahora para el fútbol sudamericano, que quizá no esas grandes figuras que vienen a Europa, pero sí esas figuras de segundo nivel que luego los equipos europeos empiezan a fijarse en ellos. Así es. Hubo falta ahora en ese choque con Messi. Falta que de todas formas sigue siendo lejana respecto de la portería paraguaya. Y pedían tarjeta, ¿no? Porque esta sí podía ser la segunda de Cáceres, ¿no? Además, incluso yo creo que se había desentendido el balón. Bueno, pues desde ahí Riquelme tiene también la posibilidad de situar ese esférico en el interior del área. Allá va el golpeo, balón despejado por la defensa, quedaba suelto, reclaman mano los jugadores argentinos, no lo entiende así el colegiado, en el remate que había buscado Messi que presiona, falta del jugador del FC Barcelona, y habrá que ver si en el remate desde fuera del área, tal y como reclamaban los jugadores argentinos, pudo existir o no esa mano dentro del área. El colegiado Carlos Simón, que no entendió que hubiese nada punible en ese lanzamiento, y al final dejó seguir el juego. Recibiendo nuevamente Justo Villar ante la ausencia de presión argentina, que aguanta con el esférico buscando la salida de ese balón. Vamos a ver ahora Cardozo que va a forzar el saque de banda. Los últimos duelos entre Argentina y Paraguay por las eliminatorias siempre han estado muy equilibrados. En 2006 empataron a 0 con Paraguay colgado del larguero y una Argentina como hoy casi sin soluciones. En el 96 recuerdo que empataron a 1 con un golazo de tiro libre de Chilaver, que lo marcó al Mono Burgos. Y en el 93 también habían empatado a 0 en un partido muy recordado por un tremendo enfrentamiento entre Chilaver y Ruggeri, dos tipos duros. Carrizo aguantando con ese balón. Recupera de nuevo la selección paraguaya. Aguantando con ese esférico. Bueno, pues forzando al menos lo que es el saque de banda junto al banderín de córner. Y en estos últimos compases o minutos del encuentro, además Paraguay consiguiendo que el balón esté mucho más cerca de la portería rival que de su propia portería. Sí, es que es una buena forma de defender, ¿no? Tener la pelota lo más lejana posible, Bueno, pues ahí está el saque de banda. Efectuado en corto, es Morel Rodríguez el que dejaba para Cardozo, y de nuevo Colochini el que tuvo que estar más explícito a la hora de
despejar ese balón. Ya hemos superado el 45, a la espera de conocer exactamente el tiempo de prolongación. Es, si no me equivoco, el primer saque de esquina que dispone la selección paraguaya en todo el partido. Y cuidado que casi la mitad de los goles que ha marcado Paraguay han sido de cabeza, aquí por un gran potencial en el juego aéreo. Allá va el lanzamiento, ese balón hacia el primer palo. Colochini metió la pierna, aunque el rechace le favorecía a Paraguay. No consiguieron colocar ese balón con garantías y ahora es saque de banda para la selección paraguaya. Así lo entiende el colegiado. Era Juan Román Riquelme el que buscaba la salida de ese balón, pero no pudo conectar con Mascherano. El lanzamiento de Morel Rodríguez, adelantando nuevamente para Cardozo. Metió la pierna Colochini, gana metros el equipo paraguayo. Cuando alcanzamos ya el 46 de juego de esta primera mitad, ese 0-1 para Paraguay. Recuerden, jugando con un hombre menos también la selección argentina tras la expulsión por roja directa de Tevez. Intentando conservar Morel Rodríguez ese balón. Al final incluso llegó a cometer falta, no entendía si el colegiado. El propio Morel Rodríguez, que puede luchar por ese balón, se le va a escapar por la línea lateral, aunque es Argentina quien busca la salida de la pelota. No del todo muy contundente, y ahora la falta que sí indica el colegiado. Falta favorable a la selección argentina en ese derribo sobre Cambiaso. Cambiaso que también rápidamente busca incluirse en el ataque argentino. No ha pasado nada desde hace 20 minutos prácticamente, No, por parte de Argentina en ataque. Carrizo. Carrizo en largo. El balón despejado que vuelve a quitarse de encima la selección paraguaya. Bueno, pues un pim pam pum que se resuelve con ese balón, en el que ahora Cardozo quiere llegar, luchar y complicar la labor en línea defensiva. Colochini, que no quiere tampoco problemas. Como para no ir a presionar ahí arriba, Xavier, con los 2 o 3 graves errores que han cometido los centrales argentinos en este partido. Sí, pero cualquier otro delantero hubiera dicho, bueno, 0-1, ya, Último bueno, minuto. ya estamos terminando. Va, no le presiono tanto. Sin embargo, estos van a todo. Alfio Basile buscando quizás soluciones para lo que puede ser la segunda mitad. Saque de banda para la selección argentina. Vemos a Valdés. Zanetti retrasando sobre Colochini. Este para Carrizo. Carrizo que desde fuera del área se encargaba de buscar ese golpeo en largo. Bueno, llegamos al descanso. De momento Argentina 0, Paraguay 1. Y en definitiva lo que habrá que ver es lo que puede pararnos esta segunda mitad, Xavier, porque a Argentina se le han puesto las cosas realmente muy, muy complicadas. Sí, lo que ocurre es que Argentina, yo creo que en todo momento se ha precipitado demasiado en su juego. Ha querido conducir demasiado la pelota, le ha faltado bastante calma en la elaboración de juego, han abusado de la conducción y ha sido, como hemos dicho antes, una guerra de guerrillas en que individualmente han querido hacer muchos uno contra unos y querer desbordar, pero con muy poco juego colectivo. Además, Argentina ha acusado el mazazo ese de no solamente el fallo defensivo entre Heinze y Abondanzieri, sobre todo Heinze, y también la lesión de Abondanzieri, ¿no? Entonces, si añadimos a eso la expulsión luego de Tevez, ha hecho que Argentina haya salido tocado de este primer tiempo. Tendrá que ahora meter un poquito de calma, reajustar líneas. Novedades que se van a ir produciendo. Ahí vemos precisamente una de ellas en la selección paraguaya, saltando Torres al terreno de juego Torres con ese dorsal 17, Aureliano Torres. Confirmaremos quién es el hombre que deja su puesto. Kun Agüero, que también va a saltar al terreno de juego. Y anteriormente Daniel Díaz, también con el dorsal número 3, ha saltado al terreno de juego para la selección argentina. Habrá retirado algún central, supongo, ¿no? Para que entre Cata Díaz. Yo creo que sí. Todo dispuesto para que pueda reanudarse este partido entre Argentina y Paraguay, y saldremos de dudas sobre cuáles son esas variaciones que se han podido producir de cara a esta segunda mitad con esa desventaja. Recuerden, 0-1 para la selección paraguaya. Se llegó al descanso, también la expulsión de Tevez por roja directa, y habrá que ver incluso si se va a perder el próximo compromiso solo de la selección argentina o si va a tener más problemas el jugador del United. Se reanuda ya esta segunda mitad con ese 0-1 para la selección paraguaya, y habrá que ver sobre todo si en este caso pueden los argentinos reaccionar de alguna forma
ante esa ventaja de Paraguay, que también hay que reconocerlo, es mínima. Ojo, que es Paraguay quien trata de buscar precisamente ese contragolpe con la llegada por la banda derecha. Era Verón el que podía progresar, pero finalmente recuperaba el equipo argentino. Vamos a ver esa salida que intenta de nuevo el equipo de Basile. Hay falta todavía en su propio terreno de juego sobre Juan Román Riquelme. Me da la sensación, no he visto en los primeros movimientos a Di María, y en esa posición aparece un poco Cambiaso, es decir, más inclinado a banda izquierda, y es posible que atrás hayan optado por una línea de 3 centrales, ¿eh? Bueno, pues esa es quizás la solución que pueda haber encontrado Basile, con ese balón adelantado en el que, bueno, no quiere quitarse o complicarse en exceso. También ahora la selección argentina, Carrizo, recuerden el hombre que ha tenido que sustituir a Bondancieri. Tampoco tenemos noticias al respecto de cuál puede ser la gravedad de la lesión del Pato Bondancieri, pero sin duda, por lo que hemos podido ver en las imágenes, no tenía muy buena pinta. Y ahora de nuevo Carrizo con esa sangre fría. Sí, la verdad. El hombre tranquilo, ya lo decíamos. Por echarte un par de datos, es la segunda expulsión que sufre Carlos Tevez en estas eliminatorias. Ya había sido expulsado ante Colombia en Bogotá. Y Julio César Cáceres, el central paraguayo que ha visto su segunda cartulina amarilla en estas eliminatorias y será baja ante Venezuela el próximo martes por sanción. Bueno, pues ahora la selección argentina que intenta llevarse ese esférico. Vamos a ver cómo puede progresar Paraguay, llevándose el balón, y hay falta. Falta que va a indicar el colegiado Colochini, el que tenía que salir hasta su propio terreno de juego, casi la divisoria de los dos terrenos de juego, para frenar esa progresión de Aedo Valdez. Y ese es el detalle de Carrizo, ahí tomándose con calma la llegada de Cardozo, que aún así iba con todo. Sí, estos van con todo, estos no se andan con... Ya te digo que son normalmente muy agresivos y disputan hasta el último centímetro en el terreno del juego. Bueno, pues ahí vemos a Basile haciendo las indicaciones hacia los suyos, intentando ver si puede encontrar la tecla que sea adecuada para que al menos en el marcador pueda reaccionar el equipo paraguayo con ese balón que se va a quitar de encima, como puede también ahora la defensa de Paraguay por mediación de Cáceres, que junto con Barreto habían visto anteriormente cartulina amarilla en la primera mitad. Ahora error en ese pase sobre Valdez, lo va a aprovechar Colochini que no es contundente en el pase. Y ahora sí la recuperación por parte de Vera, Valdez, viene en esa incorporación de Vera, levanta la cabeza al centro al área, balón que Carrizo atrapa. Bueno, pues es también la llegada de Paraguay, la reacción en esta segunda parte. Sí, yo creo que no lo veo a Heinze. Yo creo que Heinze ha podido ser sacrificado por Cata Díaz. Sustituido, ha salido Cata Díaz y el otro puede ser Di María. Y entonces lo que ha hecho es efectivamente una línea de 3 y ha situado en el centro del campo a Javier, al capitán, a Zanetti, a Mascherano y a Cambiaso, y luego Riquelme un poquito de cuarto medio con estos, y delante a Messi y al Cum, y detrás ha basculado un poquito le ha metido a Colochini un poquito como central izquierdo, Cata Díaz como central derecho y De Michelis como central, o sea, una línea de 3 centrales. Bueno, pues esas son someramente las posiciones que ahora está ocupando la selección argentina, mientras que en Paraguay pues sigue todo igual. Lo que pasa es que se esperaba que Argentina quizás pudiera desde el principio volcarse un poquito más sobre la portería paraguaya, pero lo que hemos encontrado en este arranque es que Paraguay sigue bien posicionada, incluso hemos visto esa incorporación anteriormente de Vera. Aparece ahí Juan Román Riquelme, protegiendo el balón, pero todavía en su propio terreno de juego. Ahora sí para Javier Zanetti, que no encuentra a nadie para poder progresar, tiene que retrasar para el Cata Díaz. En este caso, intentando también encontrar un apoyo, complicándose en exceso, dejando para Zanetti, que sí buscaba finalmente a Messi. El balón que no puede llevarse Messi porque fue objeto de falta. Falta, en este caso, favorable al equipo argentino. Veíamos cómo Messi intentaba ganarle la posición a Barreto, un Barreto que tiene que tener cuidado porque ya tiene una cartulina amarilla, tal y como comentábamos, al igual que Cáceres.
Pues en jugado balón parado, es prácticamente como llevó peligro la selección argentina en la primera parte y como vemos de nuevo Juan Román Riquelme el encargado de efectuar ese golpeo. El Kun Agüero también, Cambiaso, Cata Díez. Ahí estamos viendo ese balón, taconazo de Cambiaso. La pelota que Colochini intentaba colocarla de nuevo en el área, no lo va a conseguir. Aunque el rechace será para Javier Zanetti. Zanetti que tiene que retrasar ese balón nuevamente. Conociendo a Martino, Xavier seguramente estará preocupado porque su equipo no ha alcanzado, pese al magnífico resultado, un gran volumen de posesión. Esta Paraguay también quiere tener la pelota, ¿eh? Pero yo creo que en ese sentido Paraguay ahora pues se ha refugiado un poquito en su propia área y está esperando a un golpe de contraataque otra vez. No me extrañaría que pronto también hubiera algún movimiento en los hombres de arriba y sacar a alguien que tuviera un poquito más de velocidad, ¿no? Tiene una novedad en la convocatoria, Astigarribia, sí, que juega en Le Mans, bastante rápido. Por eso. Ojo ahora también Paraguay, Cardozo que aguanta con el balón, quiere progresar, tuvo que ser providencial a la hora de despejar ese balón Colochini. Bueno, pues aguantando ahora la defensa argentina. Cata Díaz pide un apoyo en corto. Aparece finalmente Zanetti. Zanetti dejando ese balón para Mascherano. Precipitación en el pase sobre el Kun Agüero. Vuelve a recuperar el Kun, evitando que se pierda ese balón por la línea lateral. Aguanta bien el Kun, el recorte, llega a la frontal, el centro al área, balón que queda suelto para Zanetti. Zanetti que no puede controlarlo y ahora la salida para Paraguay. Siguen estando excesivamente precipitados. Cata Díaz, falta. Y además ahí reclaman la cartulina amarilla que mostrará el colegiado. Cartulina amarilla para Santana. Tercera cartulina amarilla. Y otra vez falta algo lejana respecto de la portería de Justo Villar. Cartulina por otra parte también muy justa. Sí, absolutamente. Pero eso es lo que decíamos los paraguayos, ¿no? Que cuando van, o sea. Ahí está la cartulina amarilla para Santana. Y atentos al lanzamiento de la falta para Argentina. Ese balón de Messi colocado en el interior del área, despejado por Cardozo. Se queja también ahora de forma desesperada de Michelis al colegiado, indicando que había sido objeto de un agarrón. El juego Santana, que se reanuda. Te voy a decir, Raúl, que Santana, el jugador que ha visto esa cartulina amarilla, es argentino nacionalizado paraguayo, no lo olvidemos, ex jugador de San Lorenzo, de Nueva Chicago, de River, ahora juega en el Wolfsburgo alemán. Ese balón despejado que se va a perder por la banda. Ahí vemos en ese forcejeo de Michelis que se quejaba de ese agarrón, pero rapidísimamente era Da Silva el que se quitaba de encima para que no pudiese reclamar con él presente todavía en ese agarrón ante el colegiado. Nueva falta para la selección argentina. Cambiaso, el que había provocado esa falta ante Vera. Bueno, Juan Román Riquelme retrasando para Javier Zanetti. Con ese golpeo de Mascherano en largo al que no pudo llegar Messi. De Michelis. Carrizo, el que sale de su posición y busca ya ese lanzamiento en largo. Ahí estuvo a punto de llevarse nuevamente a Edo Valdez ese balón. Hay falta. Falta que indicará el colegiado de Mascherano en ese derribo sobre Santana. Y las chispas que saltan a la mínima. Sí, yo creo que se equivoca Argentina, porque en ese terreno no va a ganar a los paraguayos. Seguro. Pues en este caso, falta también lejana respecto de la portería de Carrizo. Creo una anécdota precisamente con Cardozo cuando jugaba Newell's, Xavier, que insultaba en unos duelos tremendos con Lusenhoff, cuando estaba en River Plate, el Colorado Lusenhoff, que estuviera en el Club Deportivo Tenerife antes. Le insultaba en guaraní, Lusenhoff se volvía loco. Bueno, pues el diálogo entre el colegiado con Santana y con Mascherano, que no quiere ninguna más. Y ahora es Paraguay quien juega en corto, buscando ese balón colgado al área. Carrizo atrapa sin mayores complicaciones y rápidamente quiere colocar ese balón en movimiento para intentar sorprender a la defensa paraguaya. Falta también muy rápido a la hora de frenar a Juan Román Riquelme. Es que eso no van a poder, es decir, por mucho que saque el portero rápido, le dan a Riquelme. Y ahí Riquelme
tiene que parar, controlar y darse la vuelta, lo van a derribar. Lo van a derribar siempre porque le van a rodear 2 y 3. Ahí lo que tiene que buscar, yo creo que Argentina, es una salida más en bloque desde la parte de atrás, en el sentido de que le acompañe a alguien para que pueda tocar atrás y salir, ¿no? Bueno, pues Morel Rodríguez, finalmente el hombre que dejaba su puesto a Aureliano Torres. Además es que Riquelme cuando se gira, cuando recibe y se gira, lo que tiene detrás es nada menos que Barreto y Vera. Claro, la dupla. Claro. No, pero además los hombres de bandas como Santana y Riveros no veas lo bien que cierran para cubrir las espaldas por dentro. Entonces, en ese sentido, defensivamente las maniobras de Paraguay son muy buenas. Sí, porque además cuando no se anima a presionar porque no ve el momento adecuado o en las escasas ocasiones en las que mueve un poquito mejor la pelota argentina, lo que también hace Paraguay muy bien, Xavier, es cerrar líneas de pase. Claro. Por eso te hablaba yo de los espacios útiles y los espacios inútiles, ¿no? Es decir, Paraguay, mírate, ahora mismo están todos cerca del balón, han robado y atacan por aquí. Provocando esa acción que casi era falta, pero al final De Michelis tuvo que ceder el saque de banda. Sí, fue banda, yo creo que llegó bien, A ver, ¿ves? Llega el balón y no, yo creo que está bien. Fue banda, pero estaba todo el equipo de Paraguay basculado hacia ese lado. Entonces, por el otro lado, bueno, ellos saben que aunque la pelota vaya inmediatamente al otro lado, va a tener que necesitar el equipo argentino una segunda opción para poder hacer daño, y ahí es cuando maniobran enseguida. Bueno, Cardozo, que ahora se queja de un golpe recibido. Eso es lo que genera la protesta del público también en la grada del Monumental, porque el colegiado dice que hay que continuar con el juego, y es en este caso la situación en la que se encuentra Cardozo después de ese forcejeo con Coloccini. Bueno, aparentemente no parece que hubiese nada que provocase ese golpe del que se quejaba el propio Cardozo. No, yo no creo que sea golpe, Igual ha tenido algún problema de tipo abdominal, muscular. Pues eso sin duda sería un contratiempo importante para la selección paraguaya. ¿Os acordáis de la lesión de Robinho en el Real Madrid? Sí, la lesión abdominal. Un estilo de ese tipo parece más, porque mira, no. Es más, es incluso él el que lanza un poquito el brazo y a lo mejor en ese movimiento brusco del brazo a lo mejor ha podido tener algún problema. Pues vamos a ver si puede o no reincorporarse nuevamente al terreno de juego Cardozo. Argentina manejando ese balón, buscando Messi la salida. Juan Román Riquelme aguantando el pase en profundidad para Kun Agüero, demasiado vertical, no puede alcanzarlo, y toda la ventaja vuelve a ser en este caso para la selección paraguaya, que puede buscar esa salida del balón. Vamos a ver ese balón adelantado a Edo Valdez. El balón se pierde por la línea lateral. No, sigue sin tener ideas claras el equipo argentino, porque además sigue estando demasiado precipitado en sus acciones. Le falta, hombre, yo entiendo, ¿no? Estás en la segunda parte, estás perdiendo 0-1 y te estás jugando mucho, pero hay que tener un poquito más de pausa y de buscar elaboración de juego, pues si no te vas a meter en el terreno de ellos. Y bueno, pues de momento Paraguay es el que tiene, quizás se puede decir, la sartén por el mango, y vamos a ver si al final lo va a poder culminar, porque recordemos, la selección paraguaya viene de cosechar pues un resultado que se puede calificar de bastante malo ante Bolivia en casa. En este caso esa derrota en casa de Bolivia, mejor dicho, 4-2. La única derrota. La única derrota, y que puede achacarse quizás un poco también a la altura, ¿no? Se enfadó muchísimo Martino, de todas maneras, con esa derrota, porque Paraguay no tenía nada menos que de humillar a Brasil en un fenomenal partido por parte del equipo guaraní. Y yo creo que en ese partido, más que nada, Xavier, estarás de acuerdo conmigo, se confió demasiado Paraguay. Yo vi el partido y Bolivia, que también venía de haber jugado mal en casa, creo que contra Colombia, pero sin embargo ahí se resarció, jugó mejor, pero Paraguay estuvo bastante indolente en su juego. Pues ese es el único borrón ahora mismo para esa fase de clasificación para la selección paraguaya, porque recordemos, empezó con un empate a 0 ante Perú, continuó con una trabajadísima victoria 1-0 ante Uruguay en casa, luego la derrota 5-1 ante la victoria, 5-1 ante Ecuador, la victoria en Chile 0-3, ese triunfo 2-0 de Paraguay
en su propio país ante Brasil y esa derrota 4-2 ante la selección de Bolivia. Mientras que por Argentina, ya decíamos antes, empezó muy bien, 2-0 ante Chile con victoria, 0-2 ante Venezuela, 3-0 ante Bolivia, pero luego empezaron a llegar las dudas. 2-1 la derrota con Colombia, y eso que Colombia tuvo que desde atrás pues llegar de esa forma para hacerse con la victoria, y bueno, pues consiguió esa victoria la selección de Colombia 2-1. Argentina con el 1-1 ante Ecuador y el 0-0 ante Brasil. Ojo la llegada de Argentina, remate, gol. Ahí está, el empate para la selección argentina con el Kun Agüero, que con ese remate consigue colocar el 1-1 en el marcador. Júbilo en el Monumental. Lo estaba pasando mal la selección argentina, que recuerda está con un hombre menos, y ha sido el Kun Agüero, el recién incorporado al terreno de juego, el que culmina el de momento empate a 1. Pues si lo estaba pasando mal, estábamos viendo ya incluso a De Micheli, le hemos visto ya pegar 2 o 3 pelotazos con unos problemas gravísimos Argentina para salir, pero por fin apareció y en toda su plenitud un fenomenal pase de Juan Román Riquelme, esta vez habilitando al Kun Agüero. Una pared, Xavier, cosa que tampoco habíamos visto hasta este momento. Hablaba anteriormente Xavier Azcargorta de esa dupla Messi-Agüero. La conexión de Riquelme con Messi, que no había aparecido en los primeros 45 minutos. Tiraron una pared fenomenal y muy bueno el pase de Messi en profundidad y fantástica. De manual la definición del Kun. Y para mí, un poquito, ojo, y no pretendo quitar mérito ni mucho menos, porque ha sido una jugada espectacular y con combinación y con muy buena llegada, pero yo creo que Villar ha estado un poquito lento en la salida. Estaba demasiado, un poquito metido demasiado dentro. Sí. Bueno, pues fue en el minuto 15 de la primera parte cuando Heinze abría el marcador en propia puerta, en el 16 del segundo tiempo, cuando ha sido el Kun Agüero el que coloca ese 1-1 en el marcador, pero aún así queda mucho tiempo por delante, y aunque la selección argentina ahora sí que está lanzada y con el público lanzado, tiene que tener mucha más precaución, porque el desgaste que van a tener que hacer con un hombre menos es mayúsculo. Indudablemente. Lo que pasa es que esto le habrá servido también un poquito de lección a Paraguay, pensando que mientras enfrente tengas jugadores de la calidad de Riquelme, de Messi, de Agüero, no te puedes confiar nunca en que tienes una superioridad numérica o cualquier tontería de esa. Que fue quizás el ataque más liviano por número de efectivos que ha realizado Argentina en todo el partido, con esos 3. Le bastó, eso sí, para fabricar una bellísima jugada. Pues que no se habían juntado en ningún momento en todo el partido. Lo hemos estado comentando, que no había aparecido la conexión, mientras no estaba el Kun Agüero, la conexión de Riquelme con Lionel Messi. Vamos a ver ahora también la jugada para Paraguay en esa entrada contundente. Hay falta, lo va a indicar el colegiado. Hay falta, y además le va a costar la cartulina amarilla a Mascherano. Entró con los pies, ¿no? Aunque yo creo que llegó a tocar el balón, sobre todo por la dirección en la que ha salido la pelota. Sí, no sé si era para tarjeta amarilla o no, pero falta a mí me ha parecido muy clara. Luego la segunda él pretendía jugarla fuerte, pero no, yo creo que para amarilla tampoco, quizá. En el fútbol tienen que existir las faltas, porque es un deporte de contacto, pero no toda la falta hay que sancionarla con cartulina amarilla. Se lleva las manos a la cabeza también ahí Mascherano al entender que le había tocado el balón. Ojo, porque ahora la jugada balón parado es favorable a la selección paraguaya. Colocando Carrizo a sus hombres sobre el terreno de juego. Habrá que estar atentos también a Torres. Veremos si es Torres o finalmente Cardozo. Parece que es Cardozo el que golpea con la pierna izquierda a las manos de Carrizo. Muy lejos, será muy difícil sorprender a un portero que se posiciona muy bien como Carrizo desde una distancia tan larga. Por cierto, vaya arranque de temporada del Kun. Volvió de Pekín con el oro olímpico colgado del cuello. Luego la Champions. Siendo el hombre desequilibrante del Atlético de Madrid para la clasificación para la máxima competición continental, y su buen arranque liguero. Lo estarán celebrando mucho su futuro suegro, Diego Armando Maradona, por cierto, al que le mandamos un cordial saludo. Está en tierras españolas, en Marbella concretamente. Ahora esa recuperación en línea defensiva de nuevo para Da Silva, dejando ligeramente retrasado ese balón. Ojo la llegada, nuevamente por delante Cardozo. Ese pase en ningún momento podía llegar a controlarlo Cardozo, por mucho que ahora se lastimara Santana. No sé si era pase o finalmente remate lo que intentaban desde esa posición. Cierto, hablando de Maradona, Javier, Martino y Maradona coincidieron en Newell's. Sí. Que ya en la recta final de la carrera de Diego Armando Maradona. Esta es la jugada del gol de la selección argentina, con ese pase de Messi
y Agüero, que conseguía culminar ante la salida de Justo Villar para colocar el 1-1 en el marcador. La prensa argentina más sensacionalista durante muchos meses ha creado una polémica artificial sobre la relación personal entre Messi y Juan Román Riquelme. Ellos dos, por activa y por pasiva, han hecho saber a los cuatro, lo han gritado a los cuatro vientos, que se llevan francamente bien. Cuando conectan en el campo, Argentina empieza a brillar, ¿no? Y si a eso añadimos que por delante, junto a ellos, hay un tercer socio como el Kun Agüero, esto ya pinta de otra manera. Aunque Argentina sigue sin jugar bien, puede desequilibrar el partido por una conexión puntual entre estos jugadores que hemos citado o algún detalle individual. Pero de todas formas lo que seguimos viendo es que en Argentina falta alguien en el centro del campo que le dé criterio también a ese juego. Para mí falta apoyo. Ahora yo creo que con este reajuste que han hecho, con la incorporación de Zanetti por la derecha, Mascherano en el medio y Cambiaso en la izquierda, y han hecho una especie de rombo con Riquelme por delante, yo creo que se han juntado más que en la primera parte, que es que han estado dos hombres muy abiertos en bandas y Mascherano y Cambiaso en el medio y Riquelme quizá muy adelantado. Ahora yo creo que han hecho este rombo con esos tres centrocampistas y por delante Riquelme, y están haciendo más conexión. Ves ahí mismo Cambiaso, se va hacia adentro, baja Messi a recibir. Están combinando bastante mejor que lo que hasta ahora habían hecho en la primera parte. Es que en la primera parte no habían combinado. Nada. Con lo cual, eso es lo que precisamente, entre comillas, denunciábamos la primera parte, ¿no? Bueno, pues por lo menos parece que incluso con un hombre menos es cuando han encontrado esas soluciones también en el banquillo argentino. Basile, por lo menos esos cambios que ha efectuado son los que le permiten de momento también empezar a tranquilizarse un poco con ese empate logrado por el Kun Agüero en el 16. Coloccini, el que busca de nuevo la salida hacia la banda. Ahí recibía Juan Román Riquelme. Olés ahora también en la grada. Es que pero este es un poco el juego argentino, ¿no? De tocar, el combinar. estilo que le gusta a Basile de toda la vida, además, claro. Recuperando de nuevo Riquelme. Tres hombres encima de él. Al final pierde el esférico. Y la salida de nuevo en el ataque para la selección de Paraguay, que se frena de inmediato. Carrizo. Bueno, ahora también sobre el terreno de juego da la sensación de que, o no da la sensación de que Argentina tiene un hombre menos. No, porque por eso mismo se están acercando mucho más. Antes cada uno independientemente hacían carreras de 60 y de 70 metros, y ahora están haciendo las carreras entre todos, están distribuyéndose mucho mejor ese esfuerzo. Paraguay necesita también asustar un poquito arriba, ¿eh? Ya, lo que pasa es que tampoco se han separado un poquito los dos de arriba con todo el resto de atrás. Si el primer tiempo ha destacado por algo Paraguay, ha sido por esa organización escalonada que ha tenido en todos los aspectos, ¿no? Y ahora se están separando un poquito los dos de arriba. No me extrañaría, vuelvo a decirte, quizá para mí Paraguay debía de buscar ya un recambio, o en el centro del campo de enganche, o uno de los puntas con alguien que como decías, Luismi, que asustara un poco. Quizás la única carencia que tiene. Ahora lo comentamos. Vamos a ver esa incorporación ahora en la llegada de Aedo Valdez. Bueno, Coloccini, que desvió la trayectoria, y Carrizo, el que evitó el saque de esquina. De toda la nómina de jugadores que suele llevar Martino en estos partidos de la fase de clasificación para el próximo Mundial, quizás lo que se echa en falta es regateadores. De eso no hay en Paraguay. Ha habido muy pocas veces, ¿eh? Sí, recordarás muy pocos jugadores paraguayos que hayan sido. Hemos conocido grandes centrocampistas. ¿Recuerdas aquella época que Zaragoza tuvo a los paraguayos? Sí. Arrúa, ¿verdad? Sí, Arrúa, Diarte. No, pero Diarte era más de rematador, sí, ¿no? Pero de centrocampista de creación. Sí. Pero pocas veces esos extremos rápidos de uno contra uno, no. Han sido más bien rematadores y centrocampistas pasadores. Sí. Y luego siempre ha sido una gran escuela de centrales Paraguay. Bueno, pues al final es el Kun Agüero el que recibía ese balón y ahora conseguía forzar la que era esa acción de saque de esquina que se ha efectuado. ¡El remate! ¡Fuera! ¡Qué oportunidad ha tenido! Me parece que llegando desde atrás Coloccini. Una de las pocas incorporaciones del central, del exjugador del Depor al ataque, que ha conectado un fenomenal cabezazo. Con qué fuerza entró, no pudo precisar. Y además completamente solo.
Yo prácticamente ya estaba pensando que ese balón se iba a alojar en el fondo de la portería de Paraguay. Mientras ahí vemos la acción en el saque de esquina, derriba sobre Messi, luego la posterior acción con el centro al área de Juan Román Riquelme y como vemos apareciendo completamente solo Coloccini, que no es para menos que se lleve las manos a la cabeza porque estaba prácticamente ya celebrando el gol en la grada. Así es, y muy bien aplicada la ley de la ventaja, sí, por el árbitro, ¿eh? Vamos a ver de nuevo Argentina, aguantando Riquelme, el centro, el remate, ¡fuera! Ha tenido en sus botas, ahora con ese remate llegando desde atrás el Kun Agüero, la posibilidad del segundo gol para Argentina. Pero qué economía de gestos tiene el Kun para sacarse un remate, ¿eh? La buena noticia para Argentina es que Riquelme está empezando a aparecer en el partido y su gran angular está empezando a detectar los movimientos de Messi y especialmente de Agüero, como vemos en esta ocasión. Muy bueno el pase del jugador de Boca, el control perfecto y el disparo al que solo le faltó un mínimo de precisión, pero nada menos que parando la pelota con la derecha, disparando con la izquierda, perfectamente perfilado de cara a la portería. Xavier, qué maravilla de futbolista. Bueno, pues Cardozo que no puede seguir y ahora es Dante López el que le suple. Vamos a ver si quizás por esos problemas físicos de los que se quejaba anteriormente Cardozo. Sí, pero también tácticamente es un cambio que probablemente se busca, ¿no? En el sentido de darle un poquito más fortaleza a esa llegada y más preocupación a la línea defensiva argentina. No quiero ser oportunista, pero y de hecho pues tampoco lo somos porque lo hemos dicho desde el primer tiempo, ¿no? Pero para mí todavía Di María y Agüero, para mí hay bastante diferencia. Agüero, a Di María le faltan más cosas para llegar al nivel del Kun Agüero. Claro. Bueno, pues en este caso da la sensación de que quizás esas sensaciones que Di María sí transmitió en los Juegos Olímpicos son los que le pueden haber colocado en esa primera convocatoria de Basile, pero vamos a ver una vez que se complete el partido si se van a mantener en esa misma línea el cuerpo técnico argentino. Es que además sin Tevez fuera del equipo por expulsión, Argentina sí necesitaba algún otro tipo de soluciones arriba en el área y para eso nadie mejor que un tipo al que al fin y al cabo cuando lo sacó Menotti en Independiente lo comparó con Romario, ¿no? Fue la primera definición de Menotti sobre el Kun Agüero fue esa. Tiene cositas de Romario, dijo. Yo es que personalmente ha habido movimientos con el balón que me han recordado a Romario. Mucho. No, es cierto. Con ese tren inferior bajo, la capacidad de maniobrar en corto. El trasero caído, la manera de perfilarse, recuerdan muchas cosas, ¿no? Esos gestos que decía Valdano de dibujos animados. Técnica por todo el cuerpo, además, no solo en los pies. Si no, fíjense en los controles que hace. Cuando ahora es Paraguay quien busca el ataque, intenta cambiarse o llevarse el balón, no hay falta, el despeje no es del todo contundente, pero sí será favorable a la selección argentina, a pesar de que había intentado recuperar ahí Riveros, forzó al menos ese saque desde más allá de la línea lateral, cambiazo que pide calma. Hay que recordar que los jugadores argentinos, con un hombre menos por la expulsión de Tevez, están haciendo también un enorme desgaste físico y eso lo van a poder pagar quizás más en los minutos finales. Otro sello distintivo, Xavier, del Kun Agüero y Raúl, que es también la arrancada que tiene. Él tiene una permanente actividad para tirar desmarques, para ver qué puede hacer para marcar una línea de pase, pero cuando arranca de verdad, cuando ve la ocasión buena, es cuando arranca de verdad en quinta velocidad. Sí, pero sobre todo por eso, porque como tiene un tren inferior muy bajo, el Kun Agüero no es solo que tiene esa característica de que arranca muy rápido, sino que frena en seco. Eso es lo peor, quizás para la defensa. Por eso es lo que... Y eso normalmente lo hacen los jugadores que tienen el tren inferior bajo y mucha fuerza, sobre todo en los isquiotibiales y en los glúteos, que son los músculos de la frenada y de la salida. Bueno, pues la falta ahora favorable a la selección paraguaya. Sumando efectivos para poder buscar ese remate con el lanzamiento. Valdez el que podía buscar ese balón en el punto de penalti, no lo va a recibir. Ahora Cambiaso, el que vuelve a recuperar para Argentina, dejará que se pierda ese esférico por la línea lateral. Y el saque de banda para la selección argentina. Hay que retroceder y Da Silva lo tiene que hacer en su posición de línea defensiva en Paraguay. Falta que de nuevo va a indicar el colegiado favorable a Argentina. Tiene que regresar también Verón. Y ahora hay una cartulina amarilla por protestar, me parece que se la muestra a ese dorsal número 13, a Vera. Y por desplazar. Es decir, una vez pitado, ha desplazado largo el balón. Han protestado los argentinos y además ha protestado Vera y entonces ya
le ha sacado amarilla. Bueno, pues el cartulina amarilla que en Paraguay han visto Cáceres, Santana, Barreto y Vera. Ojo la llegada ahora también de Zanetti, el centro al segundo palo, no había nadie para el remate. Continúa la jugada para la selección argentina, el centro, Riquelme, fuera. El remate con la pierna derecha me parece que ha sido. Metió la pierna como pudo, no sé exactamente con qué parte con el exterior de la pierna derecha, pero la pelota muy metida en el cuerpo, casi sin tiempo para reaccionar porque el centro de Riquelme era muy fuerte, pero verás, le da como con casi con la parte externa de la espinilla. Sí, ¿ves? sí. Así le da. Era muy fuerte, muy rápido el envío de Riquelme, por cierto, ahí a punto. Casi autogol. Casi un autogol. La jugada de Zanetti con Riquelme que buscaba rápidamente ese apoyo. Bueno, pues ahora en esta segunda mitad se están cambiando las tornas y las oportunidades las está generando la selección argentina. Era un misil lo que le mandó Riquelme a Agüero, pero fíjate qué velocidad de reacción, simplemente solo para poner la pierna ya tiene mérito, ¿no? El despeje de Michelis. Yo creo que si no hace gesto, Sí, se queda clavado, a lo mejor va dentro, ¿no? le pega igual Y va a la portería, ¿no? Sí, fíjate. Vamos a ver ese balón ahora dentro del área, llegando hasta la línea de fondo, el recorte, se resbaló en ese intento a Diego Valdez de recuperar la pelota, aunque le va a favorecer nuevamente Paraguay, cambiazo, dejando para Riquelme que ve como ahora inicia también el contragolpe Argentina, aunque que reclamaban falta sobre Mascherano, yo creo que no hay falta, yo creo que es saque de banda. Y es saque de banda favorable a los paraguayos, creo que se equivoca el asistente. Sí, porque era Mascherano el que tocó en última instancia. Sí. Vamos a ver ese forcejeo, lanzándose a ras de césped Riveros. Y la posesión que favorece a Argentina. Vamos a ver esa incorporación ahora Messi presionando con ese balón que se perderá por la línea lateral. Saque de banda favorable a la selección argentina. Rápidamente Messi intentando sorprender, aunque se le va a escapar un poquito ese control. Y hay falta en ataque. Bueno, yo creo que se precipita también aquí el colegiado. Demasiado. Ya vuelvo a hacer la misma protesta que no me cansaré de hacerla. ¿Por qué no juzgan de la misma manera la infracción del defensor que la del delantero cuando están en el área? Pero es imposible. Es uno de esos pequeños vicios que existen en el fútbol, ¿no? Sí. No, para mí grande. Para mí un vicio muy grande. Fíjate, no le hace prácticamente nada y pita falta. Eso significa que esa misma acción, haciéndola al revés, Penalti. el árbitro debía pitar penalti. Sí. Y cosa que nunca ocurre. No ocurrirá. Ahora falta provocada por Juan Román Riquelme, que está tomando también un poco el mando de las operaciones en la selección argentina. Pero ha parecido más como último pasador, las 2 o 3 buenas ocasiones, incluida la del gol que ha marcado Argentina, que en la sala de máquinas, ¿no? Ojo que no hay falta. La recuperación de nuevo para Kun Agüero dentro del área. Ahí se quejaba de un posible derribo, pero el brasileño el colegiado Simón dejó seguir. Eso era mucho más falta que la que ha hecho Messi antes. Si me hago la de Messi ha pitado enseguida y ahí no la ha pitado. Yo no quiero decir que piten esa, pero que no piten la otra. Ahora Paraguay me da la sensación de que no está encontrándose sobre el terreno de juego. Está llegando físicamente muy justo Paraguay. Le estoy viendo muy cansado. También han hecho un esfuerzo extraordinario en la primera parte. Labor de presión. Y además al no tener la pelota, al tener un índice de posesión tan bajo, las fuerzas se igualan, ¿no? Porque Argentina en ese sentido está mucho más junta, mucho más ordenada en esta segunda mitad y está disfrutando de la posesión de la pelota, sin llegar a jugar bien, pero disfrutando de esa posesión que también a los argentinos, con solo 10 hombres en el terreno de juego, les va a permitir llegar en un estado físico más o menos suficiente para el final del partido, ¿no? Pero es que yo creo que ahí es donde se equivoca Paraguay. Paraguay está planteando el partido como si siguiera 11 contra 11. Sí. Y lo que debería hacer Paraguay es, abrir más el campo y mover la pelota para cansarles más a los argentinos, que además tienen la ansiedad del 1-1 de querer ir a ganar el partido, mientras que Paraguay podría hacer todo lo contrario. Abrir más el campo, tocarla mucho más y hacerles correr a los argentinos, y además con el reloj a favor. Y yo creo que ahí se equivoca. Cata Díaz, el que trataba de llevar ese balón hacia el área de Paraguay. Y ojo, porque ahora ha dejado ese espacio al estar ausente, que puede aprovechar el equipo visitante en el Monumental. Es increíble porque Argentina ha pasado a 3 centrales y ha mejorado muchísimo en defensa. Sí, es un poco contradictorio. Están, ¿no?, como con mucha más responsabilidad, ¿no? Más concentrados.
Mascherano, dejando de nuevo para que sea Riquelme el que se anime. Combinaba bien a la pared. Llegando Riquelme a la frontal. La devolución. Agüero. Vamos a ver ese derribo. No hay nada, según el colegiado. No hay nada. Y ojo, porque aquí sí pudo haber un derribo, ¿eh? Pero para mí toca balón, ¿eh? No sé, igual me equivoco, pero a mí me da la sensación de que va con los pies muy a ras de suelo y le quita balón. Me parece que fue Vera, ¿eh? Pues arriesgó muchísimo también en esa acción. Vamos a ver la salida para Paraguay, que quiere sorprender también al contragolpe a la selección argentina. Apertura, no puede llegar ahí Valdeza por ese balón. Y el saque de banda vuelve a ser para Argentina. Es Riquelme el que inició la jugada con la pared. Aquí buscaba el pase. Y ahí... Pues es penalti. Yo creo que es penalti, yo creo que Sí, le parece. toca. Pues tienes toda la razón, es penalti. Yo creo que ahí le dan el tobillo. No toca el balón para nada, le dan el tobillo y es penalti. Pues no lo vio y estaba muy encima el colegiado Simón. Mira, ahí ya no lo veo tan claro. Mira, ahora en la otra toma. Fíjate, pobre árbitro. Imagínate Nosotros Simón, ¿no? con 3 tomas no podemos decidir y él tiene que decidir en un segundo. Ahí, De ¿no? manera- Y además con una perspectiva en la que quizás no pueda que no haya visto nada. Claro. De ahí que no haya señalado nada también. A mí en juego real no me ha parecido, por eso te he dicho que creo que yo no. he tenido mis dudas, ¿eh? Luego he visto la repetición primera y me ha parecido que sí. Y luego he visto esta y ya no me ha parecido. Ojo el remate de cabeza, Carrizo. Ha evitado el 1-2 para Paraguay con esa magnífica parada, porque el remate de Valdez era espectacular. Saque de esquina para Paraguay. Hasta el momento había tenido que intervenir casi más con los pies que con las manos el guardameta del Lazio. Ahora su vuelo fue como este estadio monumental. El mejor jugador en ataque, Aedo, de los paraguayos. El más incisivo. A veces tiene gestos, me hace recordar a Cabañas un poco. Sí. Aunque pero el físico no se parece. No, pero también este es un poco anchote, no creas. Mira, o sea, no es que sea un... Igual se le podría afinar un par de kilitos. Vamos a ver el saque de esquina, ahora el segundo palo. En ese remate que buscaba también Da Silva, el rechace que llega de nuevo hacia Paraguay. Balón colgado a punto de penalti. Será córner. Saque de esquina de nuevo para la selección paraguaya, que ahora trata de llevar también algo de agobio sobre la portería de Carrizo. Y cuidado a balón parado. Creo que son 6 goles los que ha marcado ya en estas eliminatorias en el juego aéreo la selección paraguaya, con faltas laterales y saques de esquina. Atentos al lanzamiento desde la esquina favorable nuevamente a la selección paraguaya. Marcando en zona Argentina. Ese balón abierto al primer palo, queda suelto, Cambiaso el que tiene que quitárselo de encima e intentando iniciar ahora el contragolpe la selección argentina. Ahí vamos, Messi recibe, aguanta, espera que también se incorporen más compañeros, como hace ahora Cambiaso, ya en terreno de juego de Paraguay, tocando ese balón, aunque Le faltó un poquito de pausa ahí. La idea era buena, pero le faltó un poquito de pausa al Kun para devolver esa pelota hacia adentro. Cambiaso, comete falta. El derribo de Cambiaso. Y con los gestos ya vemos que el desgaste de los argentinos es enorme. Por cierto, Raúl, absolutamente en todas las buenas ocasiones que ha tenido Argentina en esta segunda parte, en todas las buenas jugadas que ha hecho el equipo de Basile, siempre ha estado presente Agüero, en todas, ¿eh? Sí, esta segunda parte ha estado marcada sin duda por esa presencia de Agüero, aunque también ha estado acompañado bien por Messi o bien por Riquelme. Lo que se esperaba de Argentina en ese sentido, pero lo estamos viendo en los últimos metros, ¿eh? Messi. O sea que el reclamo que hacíamos en el primer tiempo estaba justificado. Sí, sí. Messi que provoca ahora este saque de banda, ofreciéndose también al jugador del Fútbol Club Barcelona. Ese balón que ahora Kun Agüero no puede llegar a controlar y protege muy bien con el cuerpo Cáceres para que finalmente el saque de banda sea favorable a la selección de Paraguay. Cáceres que dejando ese balón para que sea ahora Torres el que busque el lanzamiento desde la banda. Falta para Paraguay. Valdés el que provocó la acción del Cata 10. Bien Cata Díaz en la segunda parte, ha participado seriamente en defensa y luego incluso se ha animado en ofrecer una solución por la banda derecha en ataque cuando ha sido necesario. Y no ha perdido ningún balón, además, que recordemos, porque de Michelis y Coloccini en la primera parte habían jugado con fuego en demasiadas ocasiones, como en el gol. Sin olvidarnos de Heinze, que fue el hombre precisamente al que sustituía al propio Cata Díaz. Es Mascherano que provocaba la falta en prácticamente la divisoria de los dos terrenos de juego. Ojo ese balón, ganándole la partida ahora bien en ataque Zanetti. Zanetti
forcejeando con Da Silva y al final, bueno, la pelota que será favorable a Paraguay a pesar de las protestas de los jugadores argentinos hacia el asistente. Javier Zanetti, que pide explicaciones, pero el asistente y el colegiado son los que han indicado que ese balón le favorece a la selección paraguaya. Aquí podemos apreciar que Zanetti protege el balón. Y yo creo que era para... Le ha pitado falta. Le ha pitado falta a Zanetti, como interpretando que con el brazo le estaba sujetando y molestando al defensa. Menos de 5 minutos para llegar al 45 en esta segunda mitad. Ojo también a la Paraguay. La jugada invalidada. Jugada invalidada. Vamos a ver si por falta. Yo creo que por fuera de juego no. Habrá interpretado falta también. Pero ahí veíamos. Por eso te digo, con que antes hemos visto a Zanetti, ahora hemos visto esta. Con qué facilidad pitan la falta a los delanteros. Es increíble. De nuevo Argentina. Riquelme. Se equivocó en el pase, aunque protegió realmente bien el balón ante 3 jugadores de Paraguay. La selección la paraguaya que ahora busca también la acción de contragolpe. Ese balón algo más retrasado. Con Santana. Dejando la apertura hacia la banda izquierda. Ahora Argentina sí que tiene que retroceder. Barreto. Balón colgado al área. En ese derribo reclamaba a Edo Valdés un posible penalti que no vio el colegiado. Y el saque de puerta favorable a la selección argentina. Se encargará de poner el balón en juego nuevamente Carrizo, que recordemos es el hombre que ha tenido que sustituir en la jugada del primer gol en el minuto 15. Se lesionaba el Pato Bondancieri. Seguimos sin conocer todavía el alcance de esa lesión, aunque lamentablemente hay que pensar quizás en una lesión de gravedad para el guardameta del Getafe. Ojalá que haya sido un dolor muy intenso que le haya podido dejar con impotencia a Bondancieri y no sea tan grave, pero me temo que por los gestos de dolor yo creo que es una lesión de consideración, pero esperemos sin duda lo mejor para el Pato. Vamos a ver a Argentina con ese remate desde fuera del área, forzando el saque de esquina, córner. Bueno, pues sacando también rendimiento Riquelme de esta jugada en la que ahora Argentina no tenía muchas opciones de generar peligro. También hay que, en esas situaciones, saber encontrar pues, un saque de esquina, una falta que permita una jugada a balón parado para llevar peligro. Catadías, no sé si estuviera también con los chinos, sí. Lleva el lanzamiento. Riquelme, balón a punto de penalti, el remate, lo atrapó finalmente Justo Villar, me parece que fue Cata Díez. Sí, y ahora tiene que retroceder rapidísimamente porque el contragolpe es rapidísimo también por parte de Paraguay. Vamos a ver ese balón adelantado, el control con el pecho, tomando demasiados riesgos finalmente para poder acomodarse ese balón de Michelis. No se había perfilado bien de Michelis, ¿eh? No, por un momento parecía que podía tener serio riesgo de autogol incluso. Hemos repetido la acción, Cata Díaz, el que remataba. Pero ha pitado falta, creo que, del delantero paraguayo, el árbitro. O fuera de juego. Y de Michelis, que volvía a quejarse una vez más que Da Silva le agarraba. Mira de dónde venía de Michelis, para defender. En el área pequeña paraguaya, el esfuerzo agónico del central del Bayern de Múnich. Carrizo. Con ese golpeo. Al final, Coloccini dejará que la pelota se pierda por la línea lateral. Saque de banda. Será favorable a la selección argentina. Ese balón rechazado para Valdés, dejando ligeramente atrás al reto que buscaba la apertura. Incorporación, en este caso, de nuevo para la selección paraguaya. Consiguen cerrar prácticamente a Argentina. De Michelis, Mascherano el que despejaba ese balón. Aguantando de nuevo Torres el que dejaba en la banda. El centro se perderá por la línea lateral tras el despeje de Cata Díaz. Va a volver a empezar de nuevo Paraguay con ese lanzamiento desde la banda. Paraguay, que recordemos disputará su próximo partido en Asunción en la noche del martes al miércoles. Lo veremos aquí en Canal Plus Fútbol a partir de las 2 de la madrugada. Mientras que Argentina jugará en la noche del miércoles a jueves en Lima ante Perú a las 4:30 de la madrugada. También partido que podremos ver en directo en Canal Plus Fútbol, como todos los de estas jornadas de clasificación para el Mundial, en la zona sudamericana. Ese balón que se pierde por la línea de fondo. Alcanzamos ya el 45 de juego
de esta segunda mitad. Y de momento, bueno, pues el empate a 1, que visto lo visto para Argentina, cabe calificarlo de magnífico resultado. Son 2 minutos de prolongación. Decimos que cabe calificarlo de magnífico resultado, pero viendo lo que ha sucedido en la segunda parte, incluso le puede saber a poco, ¿no? Xavier Azcargorta a Argentina. Sí, pero de todas formas creo que es un justo resultado visto el desarrollo del partido. Lo que ha sido, yo creo que para los argentinos, gratificante es ver la reacción del equipo en la segunda parte, incluso con 10 hombres y con esos reajustes tácticos que ha habido, ¿no? Y por los paraguayos, pues es un buen resultado, les mantiene ahí arriba y quizá un poquito frustrante porque tal como se había presentado el partido, yo creo que en determinado momento han pensado que ya podrían conformarse con eso y han especulado un poquito y no han ido a machacar al rival cuando podían. Sí, además no ha especulado metiéndose atrás el equipo de Martino, ha especulado en la medida en la que no ha tenido la pelota, ¿no? En la medida en la que no ha podido hacerle daño a Argentina, salvo en contadísimas ocasiones, salvo una parada de Carrizo con un gran cabezazo de Valdés. No hemos visto prácticamente nada en esta segunda mitad de Paraguay en ataque, y eso es extraño. Echa en falta, eso sí, el equipo de Martino a su dupla titular en la vanguardia, a Roque Santa Cruz y sobre todo a Salvador Cabañas. Colochini. También a Cardoso, que recordemos acabó lesionado. Cata Díaz incorporándose con velocidad por esa banda izquierda. Santana, el que frenaba su progresión. Aún así ese balón no se pierde por la línea lateral. Y de nuevo hay el colegiado que no señala la falta, sino el final del partido. Empate a 1 entre Argentina y Paraguay. En Monumental, de momento, el público que, como decimos, tiene que estar prácticamente satisfecho con lo que se ha encontrado, pero Xavier Azcargorta, Argentina lo ha pasado muy mal. Sí, porque por una parte tú lo indicabas, ¿no? Satisfecho por la reacción de la segunda parte, pero un poco decepcionado porque estos son partidos para ganar, para la clasificación, ¿no? Y no lo han logrado. Ya van 3 empates en los últimos partidos que aquí ahora con uno que gane el rival igual a los 3 que has hecho tú en 3 partidos, ¿no? Por lo tanto es preocupante desde ese punto de vista. Y por otra parte decir que en la segunda parte los argentinos estarán satisfechos de la reacción de sus jugadores. Cambiaso ha hecho un despliegue físico espectacular, Mascherano igual. La incorporación de Agüero, del Kun Agüero, ha sido vital. Messi ha reaccionado, Riquelme ha aparecido mucho más en la segunda parte. En fin, Carrizo también en la portería ha estado bien. Ha sido una buena reacción, pero en definitiva también una decepción porque no se ha podido ganar. Sí, más allá del resultado para Argentina y sobre todo para Coco Basile, la sensación de que sigue habiendo dudas, no sobre el potencial del equipo, pero sí sobre la manera de ajustarlo, sobre la manera de encajar a estos jugadores en un sistema casi libertario, pero en el que hoy, por ejemplo, no hemos visto prácticamente nada de su seña de identidad, la posesión de la pelota, Riquelme como faro, las llegadas, la capacidad de desborde de Messi, que ha aparecido en puntualísimas ocasiones. Las buenas noticias es que sigue teniendo nada menos que un chico que se llama Kun Agüero, que sigue haciendo goles de todos los colores, ¿no? Y que ha estado magníficamente bien asistido